Bueno, yo quisiera saludar, vino antes, pero es un grato placer, de igual manera, al contrario, va a estar seguramente más tiempo con nosotros, el querido amigo Víctor Pavón. Víctor Pavón es un abogado, es economista, es investigador, escritor, periodista, un hombre completo, muy culto, muy preparado. Él sabe lo que se le pregunte. Él sabe, o por lo menos responde a lo que uno le pregunte. Siempre tiene una opinión muy sustantiva de tal o cual tema, o certera, mejor dicho. Así que damos la bienvenida, 45 de las 9, al querido amigo Víctor Pavón. Muy buenos días, Bruno. Es un gusto compartir aquí contigo. Realmente aquí uno se siente realmente complacido porque hay una suerte de savia. Intelectual, no, que prosapia y alcurnia. Más todavía por lo que me comentaste, el aniversario. No dije todavía nada. No dijiste nada. No. Entonces yo te dejo eso. Por supuesto. No, podés señalar. Bueno, yo le comentaba que hoy es a mi querido amigo Víctor, que hoy es el cumpleaños, hubiera sido el cumpleaños 97 de mi señora madre Brunilde Guyari Brum de Masi Pallares. Y eso le dije a Víctor cuando recién entró. Y bueno, se quedó y le dije quién era más o menos ella y bueno, no, nada más, quedamos ahí. Hay imágenes ahora, gracias DJ Cool. Ahí está mi señora madre cuando a los 90 años empezó ella a contar su vida, relató su vida, sin libreto alguno, sin preparación absoluta. Se fueron las cámaras ahí, mamá va a estar... Pablito Ruiz Díaz, que era nuestro camarógrafo, muchos años lo fue, un gran amigo, compañero de muchos trabajos increíbles, y uno de ellos fue este también, porque tuvo la santa paciencia, digamos, de estar con mi madre así. Mal, no recuerdo que papá fue el primer doctor, ingeniero químico venido a América con título europeo. Bueno, mamá y papá se conocieron en San Bernardino. Ella es hija o fue hija de Bruno Guyari, ¿verdad? Y bueno, y quedó ella huérfana a los 8 años cuando muere el padre. El hermano mayor de ella, que le llevaba un año, fue Germán Guyari. Así que Germán tenía 9, Brunilde tenía 8, y estaba también ya, por supuesto, Mila Guyari, que después se casó con el escribano Lorenzo Nicolás Livieres Banks, y también estaba Gonzalo Guyari, cuya esposa, ellos viven todavía, son los únicos que viven de los 5 hermanos, Gonzalo y Quilí Báez. Y todavía no estaba nacido cuando murió el padre, Ezio Guyari, el famoso Ezio Guyari, que tuvo 10 hijos también con Mamilín Carrón Rivarola de Guyari Brun, ¿verdad? Y vivieron ellos 20 años en Buenos Aires y después vinieron acá, se insertaron y comenzaron de cero prácticamente, y hoy toda la familia está orgullosa de los padres que tuvieron y que tienen, porque Mamilín todavía está, por supuesto, más activa que nunca. No sé qué hace la tía Mamilín, pero increíble. Bueno, pero en tu familia también el recordar a los mayores, a los ancestros, ¿qué significa, Víctor Pavón, para cada uno de los que estamos acá en esta tierra? ¿Qué es el significado de recordar a aquellos que nos precedieron, digamos? Debemos recordar y honrarlos. Yo creo que si hay algo que nunca el ser humano debe perder, es su sentido de pertenencia a una familia, a sus lazos familiares, a su patria, y desde luego algo muy importante que se llama esos valores y esos principios.
Una sociedad que va perdiendo sus valores y sus principios es una sociedad insípida que carece de contenido. Entonces es como una envoltura, como el huevo al cual se le sacó y se le extrajo su contenido más valioso. Y yo creo que los lazos familiares son claves para comprender y para revalorizar el valor de lo que significa la familia. Y hoy toda esta cuestión, Bruno, es tan importante que si nosotros lo dejamos de lado, pues estaríamos despreciándonos a nosotros mismos. El ser humano es, como sabemos, una cuestión espiritual también, de la que lamentablemente hay corrientes que quieren hacernos creer que es solamente una cuestión materialista. No, el ser humano es y tiene un sentido de pertenencia, como había dicho, pero también un sentido de trascendencia. Qué lindo eso. El sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia significa que nosotros nos unimos a nuestro Creador, a nuestro Dios, de acuerdo a la creencia que uno tenga, desde luego, pero a través de nuestros ancestros, a través de nuestros padres, las personas que nos dieron los principios, los valores, el amor, y eso es algo que significa el sentido de gratitud. Por eso el cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y quien cuida a su padre y a su madre cuando son de edad tendrán larga vida, dice la Biblia, y será bendecido por el Señor. Qué emocionante esto, recordar esto específicamente es buenísimo. Y esa gratitud, el paraguayo tiene gratitud para con sus antepasados y ese tipo de cosas. Yo creo que sí, Bruno, en gran parte. Nosotros somos una sociedad tradicionalista. Nosotros no podemos despojarnos de nuestra cuestión histórica. Si nosotros analizamos lo que fue la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, vamos a ver que la suerte de relación del hilo o el cordón umbilical que nos une a nuestra familia o que unió a la familia, a esas generaciones, es extraordinaria, porque todas esas generaciones de jóvenes que vinieron incluso del extranjero, como lo fueron tus parientes, que son italianos, suizos. Suizos, sí. Ullari es suizo. Suizo, exactamente. Pero ¿verdad? También Masi es italiano. Masi italiano, ¿verdad? Y toda esa gran cantidad de extranjeros, de personas que vinieron y le quisieron al Paraguay. Y eso es muy importante. Y cuando le quieren al Paraguay, hay algo que nosotros los paraguayos tenemos que siempre rescatar, que es el amor a nuestra historia, el amor a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Paraguay no es menos ni más que otras sociedades, que otras naciones. Somos diferentes, pero al ser diferentes tenemos nuestra singularidad. ¿Por qué somos diferentes? Y porque somos en particular una sociedad que se formó en esa unidad entre el guaraní y el europeo, por un lado. Y por otro lado, no tenemos nosotros dejar de lado que con 2 guerras internacionales que tuvimos, en las cuales el Paraguay muy grosas, muy fuertes. Muy fuertes. Una de ellas, de luego, fue prácticamente un exterminio. Hizo que nosotros tengamos una identidad propia, una identidad que fue de alguna manera expresada por el gran poeta concepcionero Emiliano R. Fernández, cuando él precisamente le expresa a su Xela Reina, a su amada, su deseo alguna vez de volver al hogar, pero primero voy a defender a mi patria. Claro, pero esa identidad también a nosotros nos protegió al mismo tiempo. Desde luego, es una forma de protección. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esa identidad y bueno, y automáticamente eso también nos autoprotegió, digamos, en conjunto, hablo en general. Totalmente. El gran historiador Manuel Domínguez decía que el concepto de nación pues, es como el alma de la raza. O sea, nosotros somos parte de una identidad nacional. Algo que, vuelvo a insistir, ¿verdad? Teorías lamentablemente contrarias a esta cuestión lo tratan de soslayar. Somos parte de una identidad. Entonces, esa identidad nos fortalece. Y al fortalecernos, nosotros podemos tener gobernantes buenos o malos. Pero lo que no nos van a sacar los corruptos y malos gobernantes que tenemos, o incluso algunos intereses internacionales, es que el Paraguay es una sociedad formada bajo el heroísmo y la bondad.
Por eso que las Es lindo residentas... Heroísmo y bondad. Heroísmo y bondad. Es Y decir, nobleza también. claro, hay historiadores, Bruno, como Richard Alan White y otros, ¿verdad?, que destacan a nuestro país, al Paraguay, como aquella Grecia antigua que supo enfrentar las grandes batallas y epopeyas de su tiempo, pero que ciertamente está un poco escondida, dicen los historiadores. Sí. Paraguay, como sabemos, es una sociedad mediterránea, un país mediterráneo, pero no por ello deja de ser un actor principal en la historia de las sociedades, especialmente en la región. No te olvides que Carlos Antonio López y Francisco Solano López estableció la idea de la teoría pendular. Es decir, el Paraguay siempre tiene que estar viendo sus intereses en particular y no estar ni muy cerca de Argentina ni demasiado cerca del Brasil, sino que defender sus intereses, defender su territorio y de luego defender sus tradiciones y costumbres. No sé cómo está ahora la situación, pero a mí me preocupa algo. Pensar que Paraguay tenía costas en ambos océanos, Claro. En algún momento cuando se estableció la línea de Tordesillas, claro, la provincia gigante de las después Indias. quedamos mediterráneos. Claro. Pero hay que decir nomás ahí, Bruno, que esa es una cuestión que nunca fue establecida como un concepto de Estado. O sea, era una provincia, obviamente, descifrada bajo los auspicios del gobierno de Asunción. Provincia gigante de las Indias. Pero que nunca fue establecida bajo un concepto de limítrofe, de Estado. Es decir, nosotros recién nos constituimos en Estado en 1811 y en particular en 1813, cuando el gobierno precisamente del Fulgencio Yegros y el doctor Francia establecieron la idea de la república. Ese fue el gran paso que nosotros dimos y, por cierto, Paraguay fue el primer país que acuñó el término república en esta región, lo cual no es poco porque el concepto de república es algo que nosotros tenemos que volver a valorizarlo, así como son los lazos familiares. Nosotros no podemos romper eso, porque al romper no seríamos nosotros, perderíamos nuestra esencia. Bueno, lo que me preocupa es lo que podría venir, por ejemplo, a nivel regional, a nivel sudamericano, sudamericano. Petro está fuerte en Colombia, son las elecciones el domingo. Exacto. Tiene un buen punto. Más del 40% de respaldo ciudadano, al parecer, a través de las encuestas. Y él es de izquierda, ¿verdad? Totalmente. Bueno. ¿Y qué pasa con Lula acá al lado en Brasil? Si es que también de vuelta toma el poder. Ya sabemos cómo está Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador, no sé cómo está la cosa ahí, y nosotros acá en el medio. Así mismo. ¿Y qué será del destino nuestro en ese aspecto, digamos? Si el resto de los países tienden hacia un socialismo bastante fuerte, muchos de ellos, y nosotros de contramano, aparentemente, ¿verdad? ¿O cómo va a venir la mano según vos? Y allí es muy importante que Paraguay se mantenga siempre bajo los auspicios de lo que significa un país libre y soberano. Nosotros siempre tenemos que mantener aquel criterio que ya se estableció en la nota del 20 de julio de 1811. Tenemos imágenes ahí muy buenas. Exactamente, la nota del 20 de julio de 1811, por el cual el Paraguay, al desechar las cadenas del Reino de España, también desecha todo tipo de cadena que puedan venir de otros lugares o de otras ideas. Porque ahí lo importante, Bruno, es que la conclusión de este tema es que las ideas son muy importantes. Cuando una idea permea en una sociedad como la que nosotros ahora en Paraguay nos encontramos, en donde el mérito ya no importa, donde la inteligencia, el debate de la reflexión, ¿verdad? Así como estaba mostrando ahí Pedro Bruno Guyari, por ejemplo, doctor en ingeniería química, no se premia el esfuerzo de nuestros
compatriotas y extranjeros que vinieron al Paraguay, y existe nomás lo que se denomina la cuestión donde lo que importa es sencillamente ser un trepador o una persona sin ideas y sin convicciones. Eso llega a poder del Estado y el Estado se convierte en un problema. Y aquí estamos en una situación muy particular, Bruno, en el Paraguay. Sí. En el siglo XXI, Paraguay tiene que dar un salto hacia la modernidad, porque estamos perdiendo demasiado tiempo. Estas fuerzas que bien está citando, que vienen lamentablemente con las ideas del colectivismo, que es la de precisamente creer que el individuo es una circunstancia y no precisamente un actor principal en la sociedad, significa que nosotros podríamos estar perdiendo, como ya de hecho lo estamos perdiendo, algunas cuestiones que hacen a nuestra estabilidad económica y también política, porque todas estas ideas lo que atraen es al populismo. Y el populismo es creer que las cosas son gratis. Sí. Claro, y cuando sin esfuerzo alguno. Exactamente. Entonces, cuando se cree nomás que las cosas son gratis y se puede sacar al que produce y al que trabaja, sin importar incluso que esa persona siga siendo pobre, entonces se ha cambiado el código moral de una sociedad. Y cuando se cambia ese código moral de una sociedad, que hoy está pasando no solamente aquí en América Latina, sino también en la misma Europa o en los Estados Unidos, vamos a ver que esa sociedad se convierte en una sociedad carnívora. No es una sociedad interesante productiva. Lo que decís, porque estamos en mayo, y en mayo, en 1811, si tenemos el respaldo de las imágenes, podemos también volver a través del retrovisor de la historia, comprobar el esfuerzo que hizo tanta gente para que hoy estemos nosotros todavía independientes en cierta medida, todavía independientes en cierta medida. Y bueno, hay que alentar esto y esperemos que tengamos la conciencia suficiente o que votemos a conciencia para que el siguiente periodo gubernativo tenga mayor sustento, mayor peso, mayor, qué sé yo, patriotismo, si se quiere también. La palabra es patriotismo, justamente, de Bruno. Cuando le preguntaron una vez a Eusebio Ayala por qué él era abogado de extranjero, algunas empresas extranjeras, acusándolo de no ser nacionalista, Eusebio Ayala dice que antes que nacionalista debemos ser patriotas. Patriotas es el que sabe que el individuo, la persona que nació en su país, debe ser respetado. No es que importe su cuestión de ubicación o condición socioeconómica. Para mí, la patria es la historia y son nuestros compatriotas. Es decir, ser patriota... Bueno, la patria es nuestra historia. Es nuestra historia, respetar nuestra historia y sobre todas las cosas, nunca olvidarnos que el poder del gobierno se hizo para servir al hombre libre y ciudadano. No al revés. No es al revés. Y cuando nosotros estamos cambiando ese sentido o esas ideas que hicieron nuestros próceres, nosotros estamos violando esa identidad y sentido de pertenencia que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Y en consecuencia, en lugar de exaltar y movilizarnos más nuestro sentido de creatividad para mejorar nuestra condición de vida, acá lo que estamos teniendo que un grupo de personas lamentablemente se va enriqueciendo a costa del pueblo paraguayo. Y esto que estoy diciendo no lo digo con un ánimo populista, sino que los hechos demuestran, Bruno, por ejemplo, que hay políticas y medidas que en el Paraguay se siguen haciendo y parece ser que nadie se le ocurre decir lo contrario. A nadie se le ocurre decir lo contrario. Porque a ellos les conviene este sistema. Este sistema estatista, este sistema en el cual la fuerza creativa del individuo está aprisionado, encasillado, encadenado, hace de que nuestros jóvenes no tengan las oportunidades que puedan tener. Por ejemplo, el código laboral en el Paraguay
es una forma de mantener esclavos a nuestros jóvenes, porque ellos no pueden conseguir un empleo con mejores incluso remuneraciones, porque ese código laboral se hizo a instancias de ideas colectivistas en su momento. Lo mismo ocurre con el tema del endeudamiento, lo mismo ocurre con las agendas de las ONGs, lo mismo ocurre con la transformación educativa, que quiere pervertir el sentido de la familia. Lo mismo ocurre con lo que va a venir el año que viene, el acuerdo de Escazú, por ejemplo. ¿Por qué decís el año que viene? Y porque se va a implementar luego de este proceso electoral, especialmente luego de abril. Es probable, estoy de acuerdo contigo, que podría darse incluso antes, aprovechando las aguas revoltosas que se podrían estar dando, ¿verdad? Porque obviamente cuanto más las aguas están agitadas, muchas de estas ideas empiezan a tomar este vuelo y lamentablemente pueden ser aprobadas. Y tenemos que estar atentos ante esa situación. Y bueno, en 1864, a partir del 64, 1864 al 70, empezaron a, ¿cómo que se llama? A agitarse las aguas. Totalmente. 3 países contra Paraguay. ¿Y ahora cuántos países van a ser? Si América del Sur entera prácticamente se pliega hacia un ideario diferente al nuestro, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, no sé, alguna nosotros no tenemos que protección, no sé cuál sería. Y la protección es encontrarnos nosotros como Paraguay con nuestra historia, pero no para mirar solo por el retrovisor de la historia, sino que para mirar para adelante. Claro. Este país tiene todos los destacando activos y honrando a nuestros antepasados, de qué hicieron ellos para mantenernos a nosotros con esta cierta libertad todavía, ¿verdad? No tendría sentido el sacrificio que hizo el soldado paraguayo, los civiles paraguayos, todas estas personas que tanto bien hicieron, extranjeros y paraguayos y paraguayas aquí en nuestro país, si nosotros no nos identificamos con esa tradición, y esa es una tradición que tuvo el Paraguay, que ahora se está destruyendo, y se está destruyendo porque estoy viendo, Bruno, y hablemos un poco así brevemente de la coyuntura, porque hay ciertos candidatos a la presidencia de la República y en otros cargos que hablan, por ejemplo, de implementar la ideología de género, que hablan de implementar medidas que tengan que ver con la agenda ambientalista. Y eso es ser antipatriota. Esa agenda 2030. La agenda 2030, la agenda ambientalista, la ideología de género, eso expresa un antipatriotismo. Todas las personas. ¿Por qué antipatriotismo? Y porque lo que quieren es volver a ponerle los grilletes que nosotros deshacimos en la independencia para que el Paraguay ya no sea libre y soberano. Y te voy a citar un ejemplo nomás, Bruno, así brevemente. Se aprobó hace unos días atrás como una carta de intención por parte de este gobierno, y que ya lo habían firmado Euclides Acevedo y el ministro Borba, por el cual si hay una próxima pandemia, todas las medidas ya no lo van a poder realizar los estados, en este caso Paraguay, de acuerdo a sus propios criterios, sino que van a depender de la Organización Mundial de la Salud. O sea, de Borda y Acevedo firmaron eso. Firmaron como una carta de intención, pero la madre de las batallas se va a dar cuando ese documento, ya todo estudiado, porque se sigue estudiando, porque ellos afinan mucho las cuestiones y lo hacen bastante bien, al menos desde ese punto de vista, pero van a implementarlo y necesitan implementarlo, mejor dicho, cuando se trate en el Congreso. La Constitución del Paraguay es muy clara. Para que una normativa de carácter internacional pueda regir dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, tiene que ser aprobado y ratificado por el Congreso. Y ahí es donde nosotros vamos a ver quién de nuestros congresistas son patriotas o son antipatriotas. Los patriotas son los que van a estar al lado del Paraguay libre y soberano, así como nuestros próceres lo idearon. Y los que son antipatriotas son los que van a decir, no, nosotros tenemos que dejar nomás que aquí la ONU, que el Foro de Davos y otras corporaciones muy poderosas
puedan nomás ya dirigir nuestras vidas, nuestra hacienda, y pueden cerrar, por ejemplo, el Paraguay provocando los lockdowns o los cierres de la economía, de acuerdo a lo que ellos consideran es mejor para un caso sanitario. Apretar un botón nomás en una computadora. Y eso ya está sucediendo, y ese es el gobierno de la tecnocracia. El gobierno de la tecnocracia supedita. ¿Cómo se combate, se revierte eso? Y la única forma de revertirlo es considerar al Paraguay, a los paraguayos en particular, como seres individuos dotados de derechos inalienables, que fueron creados por nuestro creador. Por eso que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que es correctísima, ellos dicen 1776, nosotros el pueblo, dotados de derechos inalienables, a derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, fundamos una sociedad. El pueblo funda una sociedad basada en el respeto a nuestros derechos individuales. Y esa prosapia histórica cultural es la que llegó también al Paraguay. Por eso es que los comuneros en el Paraguay en 1732, 1735, incluso antes de esa revolución americana, aquí en estas tierras, por eso que nosotros tenemos que tener autoestima en el Paraguay, aquí en estas tierras del Paraguay se levantó una bandera, y la bandera era libertad y buen gobierno. Y eso fue destrozada por los intereses porteños y por los intereses de la monarquía española. Hernando Arias de Saavedra y otros, ¿verdad? Porque ellos venían de las enseñanzas de la escuela de Salamanca. Había otro referente importante de esa época. Sí. ¿Cómo que se llamó? Castro. Sí, exactamente. Sí. Castro, que no fue Fidel. No fue Castro Fidel. ¿Cómo era? De Castro. De Antequera y Castro. Antequera y Castro. Y bueno, sí, ellos trajeron esas ideas al Paraguay, ¿verdad? Eso fue en 1732, 1735, sí, la Revolución Comunera. Y si vos te fijas bien, Bruno, te vas a dar cuenta que esas fechas son anteriores a la Revolución Americana 1776, de las 13 colonias. De las 13 colonias. Antes incluso que la Revolución Francesa. De 1789. Exactamente. En consecuencia, lo que el Paraguay tiene que es volver a mirarse en su historia. Siempre fue vanguardista el Paraguay y valiente también. Y valiente. Esta es una sociedad conformada por hombres y mujeres que en su momento se tuvieron que enfrentar a grandes enemigos. Pero para enfrentar a esos grandes enemigos, este Paraguay no tiene que conformarse con una próxima sociedad o lo que se denomina los jóvenes de cristal. Débiles en carácter, desconociendo su historia y desde luego vendidos a agendas internacionales foráneas que pretenden entrar a través de la malla curricular para destruir a la célula fundamental de una sociedad, que es la familia. Y a través de las ONGs. A través de las ONGs. Pero esto no jóvenes es algo de cristal que exacto, no, la generación de cristal. Generación de cristal. Que uno invente porque nomás. se rompe fácilmente. Se rompe fácilmente. Ya no sería igual. Todo el lazo con el pasado y ese tipo de cosas. Por cosas. supuesto, al perderse tu sentido de pertenencia, del cual estábamos hablando antes, con tu sentido de la historia de un país, y ya no te reconoces en lo que hicieron tus antepasados o lo que hicieron tus padres. La persona que hace un mal grande hacia su propia familia es desconocer precisamente el linaje y la prosapia de su propia familia. Y no importa si ese hombre o esa mujer es rica o pobre. Eso no importa. Lo que interesa son los valores y los principios que le han dado. Y al darle esos principios y esos valores, quiere decir que ese hombre y esa mujer estaría dispuesto, si así lo desea, ¿por qué no?, a ser un servidor público. Y ahí es donde surge el estadista. Por eso que Eligio Ayala, Eusebio Ayala fueron estadistas, no fueron simples gobernantes, ¿verdad? Fueron estadistas. Y estadista significa que ellos
pensaban y tenían una visión de liderazgo. Un liderazgo que no es simplemente a corto plazo, es un liderazgo a largo plazo, pensando siempre en el interés de cada persona que habita este país. Pero cuando un grupo de fascinerosos y lamentablemente de personas de escasas luces gobiernan a este país, ellos piensan en sus bolsillos, ellos piensan en la caja fiscal, no piensan en la billetera de la gente, no piensan en el hombre y la mujer común de la calle. Entonces ellos son una nueva monarquía. Y así como aquellas detestables monarquías del pasado, pues también deberán caer. Bueno, 27 minutos de las 10, hay un montón de gente que nos está sintonizando. El querido Vaca, ¿cómo te va, querido Vaca? Julio César Troche, Centurión, un capo, Julio Troche, muchas gracias por estar en sintonía. También María Luz Campercholi, ¿cómo te va? Muy amable María Luz. Julio, un abrazo enorme. David Joel Romero Mareco, excelente el programa, Bruno, de alto nivel cultural, el Tratado de Escazú. Ojo con esto, es totalmente camuflado. Felicitaciones por el enfoque. Bueno, acá tenemos al sabedor de todo esto, que es Víctor Pavón, ¿verdad? Él es el capo. Y nos va a decir justamente, desgranar un poco, refrescar el significado del Tratado de Escazú para dar respuesta a David Joel Romero Mareco, por lo menos entrar en su sintonía. Ela Recalde, ¿cómo te va en Lambaré? Está ella. Hola Bruno querido, ¿qué tal? Saludos al DJ, por supuesto, feliz fin de semana. Ela Recalde, que cocina muy bien. No sé qué vamos a comer hoy. Nosotros por lo menos imaginariamente desde la gastronomía tuya, a ver con qué nos invitas hoy. A ver, Amado Campos también está. ¿Qué nivel, Bruno? Dice Amado Campos. También LAR Paraguay. Los narcos solo piensan en su dinero, no piensan en la gente. Bueno, hay mucha gente. Stanislao Martínez también escuchándonos. Anderson Schmutzler, ¿cómo te va? Un capo de la televisión de Canal 9. David Joel Romero Mareco, ya lo cité. Blanca Portillo Torres, Blanca Elena Rodríguez Marín, Julio Troche, un capo. Bueno, y Lali Martínez, que estará en Estados Unidos también sintonizándonos. Mucha gente, y también hay amigos allá en Brasil, claro, y en la Argentina muchísimos amigos argentinos. Rendimos un cálido homenaje a los hermanos argentinos el 25. Eso fue hace 2 días. Vino acá el cónsul de Argentina. Qué bien. Y también vino el último embajador paraguayo en Buenos Aires, Vera Cáceres. O sea que dieron ambos su opinión respecto, su análisis respecto al significado del 25 de mayo de aquel 1810 y después todo lo que vino posteriormente, ¿verdad? Bueno, vamos, ¿dónde nos quedamos? A ver, Víctor Pavón. Víctor Pavón es abogado, economista, periodista, investigador, una persona que sabe mucho. Acuerdo de Escazú. ¿Qué es ese famoso Acuerdo de Escazú? A ver. Antes de eso, Bruno, porque me escribieron acá, porque yo le había puesto en mis redes que iba a empezar a las 10. Pero en razón a tu amabilidad y como yo me adelanté, ya estamos acá desde las 10 menos cuarto. Así que ya hace un buen tiempo que estamos conversando. Sí, no, tranquilo. No, para mí es Tenemos un gusto 15 minutos compartir. más todavía. Mira, el Acuerdo de Escazú es un experimento social. El Acuerdo de Escazú, acuerdo. Es un acuerdo que tiene como propósito convertirse en un tratado internacional. Y por lo tanto es un acuerdo que según sus propiciadores y por sobre todas las cosas sus antecedentes que están en los escritos de la CEPAL, que es un organismo de investigación y de promoción de políticas públicas a nivel latinoamericano, ellos dicen que es un experimento social para Latinoamérica. Ahí ya hay que señalar y anotar así subrayado el término experimento social. ¿Tiende a la izquierda eso? Pero por supuesto, totalmente. Y el Acuerdo de Escazú dice que se va a crear por primera vez aquí en estas tierras latinoamericanas lo que se denominan los defensores de los derechos humanos en materia de derecho ambiental. Y para ello se van a conformar un grupo de personas
que van a tener la capacidad de formar lo que se denominan las asambleas públicas frente a tu terreno, frente a tu casa, frente a tu predio, frente a tu propiedad, para que previamente ellos sean consultados si el propietario puede o no realizar una actividad dentro de su predio, es decir, una mejora o una actividad relacionada. ¿Es un chiste lo que decís? No es un chiste porque así lo dice. Yo escribí 3 artículos en ABC. No puede ser, y que quiere decir que uno no es varios dueño videos de su propia propiedad, digamos. Lo que convierte, Bruno, exactamente, lo que convierte este acuerdo de Escazú es a la propiedad privada en una circunstancia supeditada a los intereses de estas asambleas populares, por cierto, así como lo dice el documento, con un agravante que es todavía mucho más delicado para el futuro del Paraguay. Vamos a hablar de Paraguay. Se basa este acuerdo en lo que se denomina el derecho precautorio. ¿Qué es el eso? derecho precautorio es un instituto jurídico ambiental creado por el derecho ambiental de carácter colectivista, es decir, neosocialista, por el cual si una entidad determinada no tiene que demostrar que hay una mejora que pueda ser calificada de correcta o no. Si vos querés hacer, por ejemplo, un tratamiento... Si es mi propiedad. Claro, si vos querés hacer un tratamiento de un bosque determinado y querés implementar una nueva modalidad de regadío, el principio precautorio dice O de plantación. O de ganadería, o todo lo que tenga que ver dentro Hay que de tu consultar predio. primero. Ese principio precautorio dice de que esa asamblea o los defensores de los derechos humanos en términos ambientales pueden parar tu iniciativa sin necesidad de demostrar si existe o no una veracidad científica. Principio precautorio significa que no tengo yo necesidad de demostrarle a nadie que lo que yo estoy diciendo es o no cierto término científico. O sea, yo tengo un problema contigo. ¿Pero quién inventó todo eso? Y la CEPAL y obviamente estas organizaciones llamadas ONGs ambientalistas, cuyo propósito es, lamentablemente, establecer una ligazón de carácter ambientalista para que la propiedad privada tenga y sea mermada en sus atributos políticos, económicos y morales. Por lo tanto, la propiedad ya no va a ser del dueño que la trabaja y de la que invirtió, sino que va a ser de estos defensores de los derechos humanos coaligados con asambleas populares que van a decidir si lo que cada persona va a realizar o no finalmente en su predio. O sea, una suerte de sindicalismo. Una suerte de sindicalismo y una suerte de comisariato, así como existía en la Unión Soviética. Hay que pegarse un tiro nomás. Entonces, pero por supuesto, es lo más dañino que se puede dar. O ir a Marte directamente y crear una nueva sociedad allá en Marte. Sí, pero como decía Ronald Reagan, nosotros tenemos que permanentemente defender nuestra libertad. Porque la libertad pues no se transmite por genes ni siquiera por el torrente sanguíneo. O sea, nosotros tenemos que estar permanentemente abonando el árbol de la libertad. Y el acuerdo de Escazú es eso precisamente. Pero ese acuerdo la destrucción de la propiedad privada. Pero ese acuerdo de Escazú, como vos lo manifestás, ¿eso va a tener su égido en los países latinos o también en el territorio estadounidense? Especialmente en los países latinoamericanos. Porque ¿y en Estados Unidos? Y ahí viene... No, ahí no nos rige eso. Luego que nos van a regir. ¿Y por qué? Esperemos que no, porque Estados Unidos, con lo que está pasando, no sería raro también que por ahí se implemente. En todo caso, que sea para todos, ya que es tan benévolo. Claro, pero no debería ni ser ni para uno ni para todos. No, ya sé, pero qué sé yo. Pero te digo nomás lo siguiente, Bruno. Cuando yo mencioné al comienzo, cuando hablamos del tema de acuerdo de Escazú, el tema de experimento social.
El experimento social no se puede hacer en las ciencias sociales. Como una suerte del experimento de Mengele. Exactamente, como un experimento, como lo hace, por ejemplo, la física con la gravedad, la astronomía con el movimiento de los cuerpos celestes. Mengele. Claro, Joseph Mengele. Que de paso estuvo por aquí, ¿verdad? Sí, claro. En consecuencia, el experimento social significa que se le coloca al individuo, al ser humano, en una probeta y se le mueve a ver cómo reacciona de acuerdo a lo que los dirigentes de turno o los que de alguna manera manifiestan un mayor conocimiento supuestamente van a decidir sobre nosotros. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con la Organización Mundial de la Salud, con la pandemia o la plandemia. Es lo que está ocurriendo con el Acuerdo Escazú. Es lo que está ocurriendo con el endeudamiento. Porque fíjate, Bruno, el endeudamiento y el Acuerdo Escazú están unidos entre sí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver el endeudamiento con el Acuerdo Escazú? Y muy sencillo. Cuando Paraguay quiera rechazar ese Acuerdo de Escazú, cuando Paraguay quiera de alguna manera rechazar el plan de la Organización Mundial de la Salud, no se le va a proveer fondos, no se le va a proveer de esos préstamos, entonces el Paraguay va a quedar atado de pies y manos. Pero eso es lo que piensan nuestros tecnócratas. Yo creo y estoy persuadido que cuanto más rápido nosotros desechemos el financiamiento de préstamos internacionales, es mejor para el Paraguay. Porque así como estamos, estos gobernantes ineptos y de escasas luces que tenemos, nos están esclavizando. Porque la persona que depende exclusivamente de préstamos para seguir movilizando su actividad, desde luego se convierte en un esclavo de ese acreedor que le vuelve a invitar a que sea nuevamente un prestamista, pueda prestar más dinero, pero a cambio de una moneda de cambio, como se dice. Yo te voy a prestar más dinero porque si no ustedes van a colapsar, te van a decir en su momento. No quiero ser Nostradamus, pero eso es lo que va a ocurrir. Ustedes van a colapsar. El Paraguay va a colapsar porque si ustedes no tienen más dinero, no van a poder movilizarse. Y la gran pregunta es qué se hace con ese dinero que se presta. Exacto. Y la moneda de cambio es la aprobación de estos proyectos. Pensar que la guerra esa con Bolivia no se prestó para esa guerra ni un peso. Ni un peso se prestó. Ningún peso, de luego. Y se ganó la guerra. Y ese fue el trabajo de patriotas. Y se compraron los cañoneros o las cañoneras. Por supuesto. Y todas esas cosas que se compraron bélicamente. Eligio Ayala, cuando establece de una manera extraordinaria las finanzas sanas, equilibradas, ya sabía que el Paraguay desde luego no podía obtener esos préstamos. En consecuencia, tuvo la virtud patriótica, liberal, republicana, de guardar parte del dinero de los contribuyentes para usarlo para una contingencia. Lamentablemente esa contingencia fue la guerra. Una guerra, de luego, no provocada por el Paraguay. Pero no quiero que se entienda que vamos hacia un sesgo político con este comentario, sino simplemente éramos más patriotas, estábamos más preparados, éramos más, ¿cómo que se llama? Sí, más patriotas, éramos más paraguayos, todos en su conjunto. Nuestra sociedad era distinta, diferente. Había gente con luces, con mentes brillantes. Y se extraía en el mejor de los sentidos la sapiencia de cada uno de ellos para articular en conjunto e ir a favor del norte, del objetivo del país en ese momento, ¿verdad? Totalmente. Por eso es que el término patriotismo no significa solamente ser parte de una sociedad, sino que respetarle a esa sociedad conformada por individuos. ¿Qué va a pasar si nos empiezan a atacar hoy acá? ¿Qué va a pasar? Pero por supuesto, estamos totalmente indefensos, no tenemos la capacidad de respuesta. Y te doy un ejemplo para que... Bueno, ya nos atacan desde muchos para aspectos, que veamos ¿verdad? nomás que nuestra capacidad de defensa es totalmente nula. Lo que está ocurriendo con el EPP. Sí. O sea, el EPP, el mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo, es un grupo de criminal con ideas neofascistas y neocomunistas, desde luego, cuyo propósito es convertir una zona liberada, como de hecho ya lo están haciendo. Porque en esa zona donde está lamentablemente este grupo, la inversión cayó, el desempleo también se está elevando y de luego ya nadie quiere tener una propiedad para poder invertir. Y eso es una falla del Estado.
y una falla de nuestros dirigentes que en lugar de defender la propiedad privada, ellos consienten y han convalidado el impuesto revolucionario. ¿Cuántos estancieros y granjeros, pequeños, medianos y grandes, reciben lamentablemente la visita de estos grupos criminales? Tienen que pagar algo de ese impuesto revolucionario para que sencillamente no le vayan a secuestrar a algunos de sus miembros familiares. Increíble. Y eso es desidia, irresponsabilidad y antipatriotismo. Y no sucedió hace 100 años, sucede ahora. Y ese es el caso precisamente de la falta de firmeza, liderazgo y sobre todo de tomar en cuenta que el Paraguay se está pudriendo por dentro. Y mientras no se está pudriendo por ninguna guerra, por dentro. Y mientras las autoridades de turno llenando sus bolsillos. Exactamente. Así como vos bien estábamos hablando fuera de micrófono, Bruno. La ciudad de Asunción, capital, yo no quiero más madre de ciudades. Pero solamente para mencionar, porque estábamos... Ponte que vienen unos arquitectos a partir de las 11. Hablaste muy bien y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? No puede ser que la ciudad capital, donde se firmó el Tratado de Asunción Mercosur, madre de ciudades, capital de un país, esté en las condiciones en las que hoy se encuentra. Y el ejemplo que puede ilustrar de una manera sencilla y elemental es lo que está ocurriendo ahora mismo frente al Congreso, frente a la comandancia policial, a la comandancia nacional policial, frente a la catedral y frente al cabildo. En esa zona geográfica de la Plaza de las Armas está la putrefacción, tenemos lo que se denomina el ejemplo vívido de la corrupción y del antipatriotismo, de la falta de respeto a la gente que paga sus impuestos y que esta gente le permite que finalmente estos malhechores que están ahí finalmente vivan a costa de los demás. Y eso significa falta de orden. Donde no hay orden, no puede haber crecimiento económico y no puede haber empleo. Y de luego, donde hay desorden, viene el libertinaje. El libertinaje, bueno, y también donde está la Secretaría de Cultura, donde está la municipalidad, donde está el INDI, donde está la policía, donde está inclusive la Iglesia Católica, porque ese es un entorno de la Iglesia Católica, está la catedral, tiene que cuidar la Iglesia Católica todo ese ambiente, ese entorno, en fin, un montón, y también el mismo... estos señores del Congreso, ¿cómo se llama? Sí, los congresistas, ¿dónde está el supuesto Palacio Legislativo? Y ahí abajo es la desmadre total. Ahí mismo. El desmadre total. Así que realmente no sabemos por dónde comenzar para revertir esto, porque la verdad que yo no sé. Pero en fin, ya mucho tratamos hay acá, una forma de comenzar, y la forma de comenzar es entender que las ideas son muy importantes. Número uno, al reconocer las ideas correctas que han sido olvidadas y relegadas por las ideas incorrectas, en primer lugar nosotros vamos a saber hacia dónde ir, porque no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Eso es muy importante. Las ideas son claves, pero las ideas buenas y correctas, las ideas que respetan al individuo, su vida, su libertad y su propiedad. Y por sobre todas las cosas, que el gobierno fue hecho para defender el orden, basado en el orden político de la libertad. Si eso no se cumple, el gobierno no tiene razón de ser y debe ser, por lo tanto... Y menos de cobrar impuestos. Debe ser abolido ese gobierno, claro, porque ese es el derecho a la legítima no sirve defensa. El gobierno, no sirve el gobierno. Cuando haya una generación nuevamente como la de los comuneros, cuando haya una generación como la que tuvo en algún momento Eligio y Eusebio Ayala, este país va a hacer ese salto cuántico, esa gran transformación. Y abril, a ver, ¿qué va a pasar en abril? Y en abril vamos a ver lo que pasa. No, pero ¿qué va a pasar en abril? El 30 de abril del año que viene tenemos precisamente las elecciones nacionales. Sí, ¿qué va a pasar según vos? Y bueno, todavía me faltan 2 meses para convertirme en mago, pero... ¿Ah, sí? Estaba estudiando. Pero haciendo unos cursos rápidos. Pero te voy a decir una cosa, Bruno, y aprovechando tu tiempo, ¿verdad? Acá. El 2023 va a ser el punto de inflexión para el Paraguay, donde nosotros definitivamente vamos a poder saber si nos vamos hacia más libertad y más república
o nos vamos hacia más servidumbre y más sumisión. Esos son los únicos caminos con los cuales el paraguayo y la paraguaya se van a enfrentar. O hay más libertad o más república, o hay más sumisión y más vendepatrias. Muchísimas gracias. Víctor Pavón estuvo con nosotros y bueno, vamos a ver, hay que ir estudiando eso y concienciarnos todos, porque realmente es difícil, es una etapa muy difícil la nuestra, pero tenemos que todavía tener una cierta ilusión, ¿verdad?, de que se cambie, que se cambie este estado, o que cambie el estado de cosas, en fin.